Bienvenidos a un nuevo programa de Liceo Radio. Hoy tenemos el inmenso honor de recibir en una nueva emisión de Liceo Radio a una magnífica profesional del medio audiovisual, reconocida actriz y presentadora de televisión. Ella es María Belén Rueda García Porrero, más conocida como Belén Rueda. Belén comienza estudiando arquitectura en Madrid hasta que su vida profesional da un giro cuando comienza a trabajar como azafata de José Luis Moreno en el programa Big Noche. Es a partir de este momento cuando su ascenso laboral se vuelve imparable y vertiginoso, y tras varios años trabajando en diversos programas de televisión, llega a su debut como actriz televisiva. Todas las series en las que ha trabajado Belén realmente han conseguido una enorme popularidad y un muy satisfactorio acogimiento por parte de la audiencia, logrando que Belén se convierta en una actriz muy querida y admirada por todos. Entre las numerosísimas series en las que ha trabajado, pues bueno, destacar las primeras, Médico de Familia, Periodistas o Los Serrano, entre muchísimas otras. En los últimos años, Belén ha optado por la gran pantalla, consiguiendo ya no el mismo éxito, sino mucho mayor, recibiendo el premio Goya a la Mejor Actriz Revelación 2004 por su papel de Julia en Mar Adentro de Alejandra Amenábar. En su filmografía cuenta con importantes y premiados títulos como El Orfanato, película que fue seleccionada para representar a España en los Oscars 2008, y por ejemplo Los Ojos de Julia, fantástica película, un thriller psicológico en el que también consiguió una nominación como Mejor Actriz Protagonista. Actualmente representa el papel de Candela, subdirectora de una revista de moda en la serie de Telecinco B&B. Grandísima y querida profesional la que tenemos hoy en el Liceo Europeo, y los alumnos del taller de cine tendrán la irrepetible oportunidad de hacer una entrevista a nuestra magnífica profesional y bueno, pues indagar sobre todos los secretos del maravilloso mundo de la cinematografía. En unos segundos regresamos. Esperemos que no sea repetible. Buenos días, Belén. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y ya te dejo con Muchas gracias por hacerme partícipe, que estos son los directores del futuro, directoras, actrices o directores de fotografía. Pues nada, cuando queráis, chicos, os vais presentando y me vais preguntando lo que queráis. Buenos días, yo soy Álvaro, del taller de cine de primero de secundaria. Cuando eras pequeña, ¿alguna vez pensaste en que querías ser actriz? A ver, mira, es curioso. Bueno, cada uno tiene su propia idea de lo que quiere ser. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que me parecía como algo inalcanzable, muy difícil. Tampoco vivía en Madrid, que parece que es el centro de la ciudad donde parece que se puede empezar y que estás más cerca pues de escuelas, de directores o de escuelas de actores donde se puede empezar en esta profesión. Entonces me parecía que estaba tan lejos que me parecía algo inalcanzable, con lo cual yo seguí mi vida por otros caminos, porque empecé a estudiar arquitectura, aunque era aquí en Madrid, pensando que aquello era imposible. Pero os puedo asegurar que cuando tienes un sueño o tienes una ilusión, aunque la tengas aparcada en alguna parte de tu cerebro o tu corazoncito, al final es más fuerte que tú. Con lo cual, yo sé que para vosotros es una edad en la que pensáis, si os gusta leer alguna entrevista o alguna biografía de alguien, la leéis para decir, bueno, es que yo quiero hacer el recorrido que ha hecho esta persona. Cada uno es único y cada uno hace su propio camino de una manera muy diferente a otros, y eso no quiere decir que el resultado final no sea bueno. Esto os lo digo porque a mí me pasaba. Yo me leí todas las biografías del mundo de los actores que más me gustaban, de Laurence Olivier, de Vivien Leigh, de actores que eran actores muy consagrados, de directores como Hitchcock, de actores como Al Pacino, y te lees las biografías esperando que alguna de las cosas que tú estás leyendo allí coincidan con lo que tú deseas, con lo que tú quieres o con tu entorno. Y no hay nada más lejos de la realidad. Cada uno hace su propia historia. Y si coincide con la historia de algún director que admiréis o algún actor que admiréis, es pura coincidencia. Es como las películas. Toda coincidencia con la realidad es... Hola, soy Patricia, en El Orfanato. Para hacer las escenas de miedo, supongo que la preparación debía de ser de mucha concentración. ¿Cómo consigues meterte en situación? A ver, bueno, para empezar he de confesaros que yo soy muy miedosa. Hay películas de miedo, no de miedo, más que de miedo, de terror, películas muy
yo sé que hay una edad, y sobre todo que es la vuestra, como 11, 12 años o 13, porque yo también tengo hijas que ya son mayores y han pasado por esta edad. Es una edad en la que os apetece mucho ver películas de terror, de suspense, y entonces es esa dualidad en la que pasas miedo, pero al mismo tiempo te gusta pasarlo, y después, lógicamente, ves la película, si estás con alguien, mucho mejor, ¿no? O sea, quiero decir, es una cosa extraña esto del miedo, es algo que te atrae y al mismo tiempo te repele. Yo soy muy miedosa y hay películas míticas de nuestra edad, como El Exorcista, ¿vosotros sabéis cuál es? Como por ejemplo El Resplandor, que yo no había visto antes de hacer El Orfanato. Esto he de confesarlo, no debería. No las había visto porque realmente a mí me da mucho miedo. Yo tengo una hermana que tiene 2 años menos que yo y le encantaban, eran la época de Viernes 13 y todo eso. A ella le encantaba, y decía, a ver, vamos al cine, y yo decía, ya estas cosas voy a ver. Entonces, realmente, no sé si es porque cuando veo las películas me meto mucho en ello, o porque en un momento dado eres más sensible al tema de la sangre o esas cosas, y me daban bastante miedo. Entonces, cuando me llegó, por ejemplo, El Orfanato, aprovecho, que es lo que intentamos hacer los actores, aprovechas tus miedos o tus certezas, esas cosas que tú crees que sabes muy bien, para ponerlas al servicio de tu propio personaje. Es decir, si tú tienes miedo a determinada situación, en la vida no tengo mucho miedo, pero tengo miedo a las películas. En la vida soy bastante inconsciente en ese sentido, pero sí que tenía bastante miedo. Entonces tú lo pones a favor de tu propio personaje. Entonces, por ejemplo, para ponernos algo en concreto, estábamos en una secuencia en El Orfanato en la que estábamos rodando. Nosotros rodamos bastante parte del orfanato en una casa, que es una casa que estaba medio abandonada. Eso ya es un aliciente, y eso lo sabréis todos, porque no es lo mismo meterte en una casa que, aunque sea muy grande, haya gente que esté viviendo dentro y que esté vivida, que una casa que lleva abandonada bastante tiempo. Porque, para empezar, tiene varios pisos y hay algunos pisos donde nadie accede, y da pues un poquito de miedito, para empezar porque te puedes caer, porque se puede romper algo, pero luego también porque se crean historias alrededor de todo eso que de alguna manera están en el subconsciente, no solamente de los actores, sino de todo el equipo. Se crea como una especie, no sé si alguna vez os habéis juntado en casa a contar historias de miedo. ¿No tenéis mucho más miedo que si la historia te la cuentan aquí en el colegio, en el patio? Se crea como una especie de clímax entre todos, o de obsesión de todos por el tema del miedo, que eso es muy bueno para los actores, porque realmente va creciendo en ti algo que es propio del personaje. Entonces, por ejemplo, en esta estaba la casa y estábamos rodando en una casita que habíamos construido en el jardín, que estaba, pues, no sé, como de aquí a aquel árbol, como a 50 metros. La casa tenía que estar a oscuras, porque toda la acción se estaba centrando en la casita pequeña, y toda la luz estaba ahí, y todo lo demás, si la cámara se movía, tenía que ver oscuridad. Entonces, el baño estaba, vamos al baño, el baño estaba dentro de la casa, que estaba a oscuras. Bueno, pues os puedo asegurar que ese día todos nos aguantamos bastante tiempo para no tener que ir solos a oscuras al segundo piso de la casa, simplemente para ir al baño. ¿Por qué? Porque hay un proceso psicológico en el que días anteriores el equipo había dicho que se había encendido la luz de arriba y era imposible el acceso a esa luz, o sea, a esa habitación, porque había una escalera de caracol que estaba rota. Pero con que uno del equipo hubiera hecho una broma, porque lógicamente era una broma, hay una psicosis alrededor que te hace que el miedo se apodere de ti. Entonces, cuando tú estás rodando este tipo de secuencias, primero, tú intentas, dentro de tu propia personalidad y de tu propia experiencia, recordar aquellos momentos que suelen ser de tu niñez donde tuviste más miedo. Y que ahora, cuando eres mayor, lo racionalizas y dices, qué tontería, no tenía miedo de si había alguien debajo de la cama, si es imposible que hubiera alguien debajo de la cama. Pero sí que recuperas una memoria que no solamente es una memoria de aprendernos los textos, sino que se llama memoria emocional. Y la memoria emocional es trasladarte a un momento en el que tú tuviste miedo, o te hizo mucha ilusión algo, o yo qué sé, o tenías más dolor, o lo que sea, y entonces tú recuperas esa memoria y en ese momento echas mano de ella.
¿vale? Pero por ejemplo en este caso yo tenía que entrar en un lugar donde había una puerta y me tenía que dar un susto porque oía un ruido extraño. Entonces uno del equipo, muy graciosito, se puso detrás de la puerta sin avisarme que se había puesto detrás de la puerta. Y entonces cuando yo estaba en plena secuencia y estábamos rodando, yo abría aquello, cuando ya llevas dentro de ti toda esa cosa que has dicho, bueno, me he preparado, y entonces estás pensando, tengo que encontrar a mi niño, estoy asustada por todo lo que pasa a mi alrededor, todo eso lo llevas dentro. Entonces tú abres la puerta pensando que van a decir corten según la has abierto, y el que estaba detrás me empujó la puerta en la nariz de ¡pah! Que no es solamente el hecho de que a lo mejor te hubiera podido hacer daño, sino que realmente te pegas un susto porque piensas que esa puerta no se puede mover y las puertas no se mueven solas. Pero en ese momento, como no sabes lo que hay atrás, entonces te das un susto. Hay una cosa que es muy interesante en las películas de miedo y es ¿por qué uno tiene miedo? ¿Algunas veces habéis analizado por qué uno tiene miedo? ¿Tenéis miedo a algo vosotros? Sí, ¿a qué, por ejemplo? Algo así muy cotidiano. Películas. Cuando veis películas. ¿Y cuándo tienes más miedo en la película? Cuando se apagan las luces, entran a una puerta, en vez de salir, se mete en una habitación, entonces te aparece algo ahí, te asusta. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y anterior a eso, sabes que han pasado cosas terribles. Y de hecho, en las películas de miedo siempre hay un momento en que alguien baja a un sótano oscuro. Que tú dices, no bajes al sótano oscuro, que te va a pasar algo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estás creando en el espectador una ansiedad de que va a encontrar algo que no está esperando y que puede ser peligroso para él. Luego, entonces el miedo siempre nace cuando hay algo desconocido. Estos son los miedos más profundos, pero también hay miedo a un examen. Quiero decir, son cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque no sabes las preguntas que te van a poner y no sabes si eso es justo lo que tú has estudiado. Entonces, eso es lo que utilizan los directores y los guionistas que escriben las películas que te producen un cierto miedo, y es que el espectador siempre tenga miedo a qué es lo que va a pasar. Entonces tú como actor también recurres a esos momentos en tu vida en los que tuviste miedo, que no tienen por qué ser muy dramáticos. A veces es simplemente recordar ese momento de un examen en el que no podías ni tragar de los nervios que tenías. Y ese miedo te da como un calor, te hace temblar, te hace sentir como que hace más frío, no sé, todas esas cosas son las que te dan. Me enrollo como las personas. Vale. Buenos días, me llamo Anne, estoy en primero de secundaria y en el taller de teatro. Muchos de tus personajes se basan en mujeres fuertes, independientes, resolutivas. Al menos es lo que casi todos vemos en ellos, como Lucía en Los Serrano y ahora con Candela en P.I.D. ¿Es así? Sí y no. Sí que lo soy. De todas maneras, bueno, yo creo que vivimos en una sociedad en la que la mujer todavía no ha alcanzado en determinados puntos de la sociedad el mismo nivel que el hombre, pero no porque no lo tenga, sino porque no se lo conceden, porque todavía tenemos una educación en la que parece que laboralmente la mujer al hombre no puede recibir el mismo salario teniendo la misma preparación o más, porque todavía en las labores de casa o en la familia parece que es la mujer la que se tiene que seguir encargando, cuando sería una cosa que tendríamos que elegir. En esto te lo digo porque, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, con cosas muy normales, a mí me encanta estar con mis hijas y ocuparme de mis hijas, pero me gustaría que no fuera una obligación. No lo es. Yo soy feliz con ellas, pero cuando hay momentos que laboralmente requieren más de mi tiempo, yo no, me siento angustiada porque pienso que tendría que estar con ellas. Y eso te puedo asegurar que, por ejemplo, a los hombres no les pasa. Yo siempre digo, un hombre cuando termina de trabajar dice, ¿qué más me queda por hacer? Y una mujer cuando se ha acabado su hora de trabajo dice, me voy corriendo a casa que tengo a los niños. Entonces, cuando decimos lo de fuerte o no fuerte, es porque tienes que luchar con cosas que te ponen la vida, que a veces es pues dedicarle más horas a lo mejor al estudio para poder llegar donde tú quieres, porque no te consideran que seas igual, o porque el día tiene 24 horas y tienes que dedicarle una a tus peques y otra a tu trabajo. Y entonces eso es lo que en un momento dado puede hacer parecer que
que eres más fuerte. Pero vamos, somos igual que todos y tenemos los mismos miedos. Bueno, mi nombre es Lucas y voy a segundo la ESO, estoy en el taller de cine. ¿Con qué personaje te has sentido más a gusto? Mira, eso es como decirte a ti que a quién quieres más, si papá o mamá, ¿no? Eso es muy complicado. Sí que es cierto que te pasa una cosa, y es... Cuando tú haces una película hay un proceso del personaje en el que tú tienes que conocer a tu personaje. Es como un amigo al que tienes que conocer. Y al que quieres conocer, y quieres conocerlo profundamente. Porque cuando haces un personaje no es solamente decir, bueno, pues esto es lo que tengo que decir, lo digo y adiós. Quisieras saber cómo reaccionaría en una situación que ni siquiera estuviera escrita, ¿vale? Y eso es muy interesante porque después, cuando estás haciendo lo que está escrito con respecto a lo mejor a otro personaje que tienes enfrente, tu reacción es diferente que si no lo conoces de nada absolutamente, ¿vale? Entonces, sufre un proceso en el que tú conoces a ese amigo, que es tu personaje, empiezas a trabajar en él, improvisas, ensayas con el director, con los demás actores, después te pones a rodar, se termina la película, ya está hecha, y entonces forma parte de tu vida, pero vas a por el siguiente paso, porque si no, mirar atrás es como algo raro. Lo que sí que es cierto es que hay personajes que les tienes un poco más de cariño por determinadas circunstancias. Por ejemplo, el de Mar Adentro fue mi primera película, con 40 años, que me dieron el Goya a actriz revelación, y dije, madre mía, con 40 años, actriz revelación, que se supone que se lo tienen que dar a lo más jovencito. Pero sí que es verdad que bueno, pues es un personaje al que le tengo un cariño especial, porque un director como Alejandro Amenábar creyó en mí cuando ya sabéis que todavía hay hay un poquito menos, pero antes había esa cosa de que si eres actor de televisión no puedes ser actor de cine. Y sin embargo el director creyó que eso era una tontería y que podía hacer un personaje que la gente me viera como el personaje de Julia, no como el personaje de Lucía, que era la serie de Los Serrano, que cuando tiene mucho éxito parece que el personaje te vampiriza. ¿Sabéis lo que quiere decir vampirizar? ¿Sabéis en publicidad lo que quiere decir vampirizar? ¿No? Pues, por ejemplo, a ver, ayudadme, ¿alguna publicidad que el personaje haya vampirizado la marca? A ver, decidme algún anuncio que hayáis visto que os acordéis solamente de quien lo anuncia y no de la marca. No sé, algún personaje que os guste, algún jugador de fútbol o algún... ¿El de Mediamar con Arturo Valls? Por ejemplo, ese no está del todo mal porque has dicho de Mediamar con Arturo Valls. Sí, pero que te acordaras solo del actor. Pero que te acuerdes a lo mejor solamente del actor. Por ejemplo, hay un anuncio que sale Julia Roberts. ¿Sabéis quién es Julia Roberts? Sí. ¿Cuál es, qué anuncia? Exactamente. ¿Qué anuncia exactamente? No sabemos muy bien, ¿no? Es un perfume, pero no sabemos ni cuál es. Eso se llama vampirizar. Vampirizar quiere decir que te acuerdas, o sea, que cuando es muy potente una imagen de un actor o por ejemplo, bueno, no, la de Nespresso no, pero los Clooney lo tenemos ahí. Pero bueno, ahí más o menos, como la de Mediamar, se consiguen. Pero por ejemplo, la de Julia Roberts no sabemos qué está anunciando y sin embargo nos acordamos de ella. Eso se llama vampirizar. Hay que tener cuidado cuando se hace algo de publicidad, que una cosa no sea más importante que la otra. Vale, hola, me llamo Pablo y soy de segundo secundaria. Hiciste teatro también, Closer, La caída de los dioses. ¿En qué medio te sientes más a gusto? ¿Televisión, cine o teatro? No es que te sientas a gusto porque estás en un medio o en otro. Te sientes a gusto dependiendo de con quién trabajas. Si tú tienes un buen director, eso es como a ti que te gusta más la mate, la lengua... La lengua. ¿Te gusta la profesora o el profesor? Sí. Muchas veces, y eso para que lo podáis entender, tú amas o te parece más fácil algo si la persona que te está guiando te guía bien y te llevas muy bien con ella. Y yo tengo la suerte, la verdad, de que en cualquiera de los medios, tanto en teatro como en cine y en televisión, he tenido unos directores y unos compañeros maravillosos, con lo cual es más bien el proyecto que eliges, que dentro del proyecto está el equipo, que el que estés a gusto en un sitio o en otro. Son formas muy diferentes de trabajar. Por ejemplo, en teatro tú recibes tu texto y normalmente tienes como 1 mes y medio, 2 meses para ensayar. Con lo cual, yo sé que esto a vosotros os da mucho miedo porque ya estás en el escenario y si se te olvida, no pueden decir corten. Pero has tenido 2 meses de ensayo. Cuando tú tienes una película, bueno,
no tienes 2 meses de ensayo, ni loco, tienes bastante menos. Y a veces hay directores que incluso no les gusta ensayar. No es que no les guste o no consideran que sea necesario ensayar. Con lo cual, tienes en el momento de rodar pues una inseguridad un poquito mayor. En televisión, ¿para qué os quiero contar? A veces te llega el guión un día como hoy y mañana tienes que hacer 3 secuencias de ese guión que te acaba de llegar. Entonces, depende de la forma de trabajar, pero sobre todo de quién tengas como capitán del barco. Buenos días, Belén. Me llamo Gonzalo, de segundo de secundaria. Voy al taller de cine. En el taller de cine estamos aprendiendo a construir una historia, cómo trabajar el suspense, cómo construir un personaje, y nos sirve de referencia Los Otros, película de Amenábar. Tú que has trabajado con él, ¿es tan genio en la vida real como a nosotros nos parece a la hora de hacer cine de suspense? Es más genio en la vida real, te lo digo ya. Mira, hay una cosa muy importante en los directores. Cada uno elige su forma de ser y su forma de mostrarse. No solamente con respecto a un público, sino con respecto a sus actores, su equipo técnico. Hay directores que hacen equipo, que quieren que cualquiera que esté trabajando con ellos, ya sea guionistas, ya sea el director de fotografía, que es el que ilumina, no es el que hace la foto, sino el que hace la luz de la película, es el director de fotografía, como los decorados, les hace partícipes de todo lo que está haciendo. Y ese es Alejandro Amenábar. Eso en un momento dado puede parecer que es una inseguridad del propio director, porque quiere oír la opinión de todo el mundo, pero yo te puedo asegurar que cuando un director es muy seguro, permite que todos los demás opinen sobre su parcela. ¿Por qué? Porque aunque esté oyendo opiniones, él sabe qué es lo que quiere hacer. El director es muy importante en una película porque él tiene su película en la cabeza y tiene que conseguir transmitirla a los que estamos trabajando con él. Porque yo, por ejemplo, puedo tener muy claro qué es lo que quiere mi personaje con respecto a este actor, al otro, pero luego hay muchos otros elementos, como son el decorado, como es la luz, como es otros personajes con los que a lo mejor no trabajas, que no los tengo todos en mi cabeza. Entonces muchas veces un actor puede pelearse por hacer una cosa porque considera que es importante para su personaje, pero si se hace eso, todo lo de los demás personajes se cae y no tendría sentido. Entonces por eso hay que escuchar al director, porque el director lo tiene en su cabeza y quiere un resultado final, y sobre todo en suspense, en thriller y en películas en las que es muy importante no desvelar lo que va a venir después para que sea interesante. ¿Me explico? Y entonces Alejandro es un genio en la vida real porque es muy cercano, es un gran amigo. Hay directores con los que continúa siendo amigos y Alejandro es uno de ellos. Y luego hace las cosas fáciles. Él escucha todo y al final hace lo que le da la gana. Y eso está muy bien, porque dentro de lo que le da la gana está también que en algún momento, si lo que ha escuchado tuyo le parece que está bien, lo recupera para él. Pero si le parece que está mal, no te lo dice en ningún momento. Os cuento una anécdota. En Mar Adentro hay un momento en la película en los que todos se despiden del personaje principal, de Ramón San Pedro, menos mi personaje, que se supone que es la que está más enamorada de él. Y yo le digo, pero en el guión inicial no estaba así. Y de repente yo me despido de él. Y le digo, ¿pero por qué me has quitado esa secuencia? Y dice, ¿por qué es mejor así? Digo, no, yo no creo que sea mejor así. Y digo, de alguna manera se tiene que despedir, no sé, que le escriba una carta. O me dice, vale, escríbela tú. Digo, perdona, yo no soy la guionista. Me dice, no, escríbela tú. Si quieres que se... Y la grabamos. Perdón, la rodamos. Y dije, Dios mío, ¿por qué no me estoy calladita, que estoy más mona? Entonces, escribí aquella carta y cuando estábamos rodando en Galicia, yo estaba en una cosa que se llama stand-by. ¿Sabes lo que quiere decir stand-by? Preparado para, ¿vale? Yo estaba en stand-by. Entonces, me llegaba la orden de trabajo del día. Pim, pim, pim. Estaban todas las secuencias en las que no estaba yo, Belén en stand-by. Para hacer esta secuencia de la carta que yo tenía que leer, ¿vale? Día siguiente, todas las secuencias, Belén en stand-by. Nunca la rodé, nunca. Y hubo un día que dije, Alejandro, no la vamos a rodar, ¿verdad?
Dice, no, sí, pero es verdad que en los rodajes siempre te falta tiempo. Y es verdad que faltaba tiempo. Pero yo hubo un día en que dije, no la vamos a rodar nunca, ¿no? Pero Javier Bardem, que era el que tenía que leer esa carta, que hacía el personaje de Ramón San Pedro, le dijo, ¿me puedes dejar la carta? Y tenía la carta que yo había escrito. Nunca se leyó, nunca se supo lo que estaba ahí puesto. Pero a ese actor le sirvió para saber lo que estaba pasando ese personaje. Lo que te quiero decir es que me dijo, sí, es muy interesante y tal. Escribí la carta, se la di, no con bastante dificultad porque yo no soy guionista. Y que estoy hablando con un director que también escribe sus propios guiones y tiene un poquito de vergüenza y pudor. Pero de alguna manera está ahí. Pero no era para él, y es verdad, en el resultado final era interesante que aquella carta no se verbalizase, sino que quedase el sentimiento de no me he podido despedir de ti como me hubiera gustado, que es escribiéndote una carta. ¿Me explico? Soy un poco enrevesada. Vale. Buenos días, soy Sergio del taller de cine de primero de secundaria. Y una pregunta quizás absurda para muchos, pero ¿no te parece que se debería prohibir comer palomitas, quicos, etcétera, en las salas, especialmente en las películas de suspense? ¿Tú comes palomitas? No pasa nada por comer palomitas, cariño. No, mira. Eso está muy bien para hablar de cosas que se supone que no hay que hacer en el cine y que... se puede comer palomitas. Yo como palomitas. Lo que es verdad es que hay determinados momentos y determinadas formas de comer palomitas que no deberían de estar permitidas, eso sí. Pero comer palomitas, claro que se puede comer palomitas. A mí me parece además que forma parte de lo que es ir al cine. Quedas con tus amigos un poquito antes, hablas, te ríes, cuál elegimos, cuál no elegimos, pues vamos a meternos en esta. Pues ¿qué quieres tú? Pues yo palomitas, pues yo chuches. Entras y cuando sales también hablas de la peli. Forma parte de lo que es, por decirlo de alguna manera, la religión de ir al cine, que es bonita, porque si no nos quedaríamos en casa y lo veríamos en la tele. Te reúnes con amigos que a lo mejor no te has reunido hace tiempo, o si te has reunido hace tiempo hablas de otras cosas que no sean ni el cole, ni tu padre, ni el novio, ni la novia, ¿sabes? Sino que pues son otro tipo de cosas. Y las palomitas están bien. Lo que pasa es que es como toda la vida, hay que, con educación, no molestar a los demás. Y en un momento de suspense, mira, ya estoy comiendo chicle, pero si yo mastico el chicle delante del micrófono, sería de mala educación. Tienes que saber, dentro de lo que no está mal, que no llegue a ser algo que molesta a los demás. Pero eso es igual que ponerte a hablar en el cine. Puedes hablar en el cine, puedes hablar con el que está al lado, algo que no te has enterado, o que te parece interesante, o que te parece gracioso, pero en un tono bajito. Pues si te pones a hablar fuerte también molesta. Y no es necesario simplemente que, y no tienes las palomitas. O en teatro, por ejemplo. En teatro es más contacto del teatro, el hablar es un poquito más complicado, y comer palomitas yo sí que mataría a alguien, o los teléfonos, o algo así. Porque estás ahí en directo y necesitas una concentración diferente. El de la pantalla no te escucha. Hola, soy Clara de primero y secundaria. Normalmente las personas que le gusta el cine no suelen ir a salas comerciales. ¿A qué salas sueles ir a verlas tú? Eso es otra cosa que no es así. Mira, esto es como decir, a mí me gusta, yo qué sé, ¿cómo os diría? A mí me gusta comer muy exquisito. Si comiéramos todos los días caviar y jamón de jabugo, aparte de que los bolsillos se nos haría un buen agujero, pues a lo mejor no te parecería que estaría tan bueno. Entonces, dentro del cine hay el cine comercial, el cine de autor, cine de suspense, comedia. Mira, por ejemplo, la comedia parece que es un género un género menor. O sea, parece que es peor que las demás películas, la comedia. Y yo te puedo asegurar, yo este año he hecho una comedia y es difícil la comedia, que ni te cuento. Es mucho más difícil arrancar una risa, no una sonrisa, una risa de verdad, que una congoja o unas ganas de llorar de verdad. Es mucho más difícil. Entonces, las salas comerciales
¿A qué te refieres? ¿A cine comercial, cine americano? Sí. Es que ese también está bien, porque hay momentos de tu vida en el que lo necesitas. Lo que pasa es que no hay que centrarse solamente en ese cine, porque sea solamente de entretenimiento. El entretenimiento tiene que estar, pero también tiene que haber otro cine, y hay que apoyar otro cine. Y con apoyar no quiero decir, estos son muy pequeños, dar subvenciones, porque parece que nos están regalando el dinero y hace muchísimos años que no se regala el dinero en el cine, pero sí que no pongan tantas dificultades como para que cuando tú pides un préstamo, déjame un dinerito, tengas que pagar unos impuestos tan grandes. ¿Vale? Eso es una idea que yo creo que ya desde los dos que sois tan pequeños hay que quitar un poco, porque yo creo que en determinadas generaciones que van de mi edad un poquito mayores todavía tienen la idea de que es que el que hace cine y haría cine de autor se le está regalando. No, se hace cine de autor para un determinado grupo de gente y los que lo hacen están arriesgando un dinero que es suyo. Lo que pasa es que si los impuestos son demasiado fuertes no consiguen que se les den ahí, que les den ese préstamo que están pagando ellos, porque parece que ayudas a la teoría del dinero y haz lo que quieras con él. No, están arriesgando su propio dinero, sus propiedades, etc. Entonces, eso es una cosa que sí que a vosotros os va a tocar pelear muchísimo y ya veréis cuando os metáis en eso. Si escucháis a algún mayor que dice, no, es que estos del cine se aprovechan de las subvenciones y se quedan el dinero. Es mentira, todo el dinero se va a la película. En su momento sí que pasó eso, porque había mucho, pero ahora ya hace muchísimos años que no es así. Buenos días, me llamo Emma, estoy en primero de secundaria y en el taller de cine. Cuando un director como Amenábar te llama para hacer una de sus películas, ¿cómo es ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues no me lo creí y le colgué al director de casting. Es amigo mío, yo estaba en ese momento haciendo una serie, Los Serrano, que la hacía con una productora que se llama Globo Media, y el director de casting, ¿sabéis qué es la función del director de casting? ¿Alguien sabe cuál es la función del director de casting? Pues cuando hay que elegir actor, va el director de casting a ver quién lo hace mejor. Elige quiénes son los actores. Bueno, es más complejo, pero básicamente es eso. Sí, él elige los actores que van a estar dentro de una película, dentro de un elenco de actores en teatro o dentro de una serie de televisión. Y yo al director de casting, como llevamos muchos años trabajando juntos, le conozco muy bien y me llamó, que además con mucha ilusión, de haberme propuesto y que Amenábar hubiera dicho que quería hacerme una prueba. Belén, Amenábar te quiere para la próxima película. Digo, mira, yo tenía ese día que grabar, que me estaba haciendo Los Serrano y iba con el tiempo un poquito justo. Y le digo, venga Luis, vale, que sí, luego hablamos, venga, y quedamos a comer si quieres. Y le cuelgo. Me vuelve a llamar y me dice, él es muy divertido, pero en su trabajo es muy serio. Y me dice, mira Belén, no me vuelvas a hacer esto, no me cuelgues el teléfono, porque lo que te he dicho es verdad, y para ciertas cosas no hago bromas. Y dije, pero ¿de verdad? Entonces yo tenía muy poquito tiempo para ir a grabar y a mí me pasa una cosa, cuando me pongo nerviosa, me pongo a hacer cosas sin sentido. O sea, yo me tenía que duchar, vestirme, desayunar e irme a grabar. Y eso normalmente pues, tardo media horita en hacerlo. Pues tardé hora y media en salir de casa de los nervios que tenía. Porque no sabía muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Qué me tengo que preparar? ¿Con quién me preparo la prueba? Porque no te dicen lo haces tú. Tienes que pasar varias pruebas en las que no estás tú solo como actriz. Hay muchas otras. Y fue muy emocionante, la verdad, así cuando me dijo que sí. No me lo podía creer. Sí. Tus comienzos fueron en televisión, presentando programas. Luego con papeles de mucho peso en series como Luna, Los Serrano, ahora con B&B. Entonces saltas a la gran pantalla de la mano nada más y nada menos que de Alejandro Amenábar, con Mar Adentro, El Orfanato, Los Ojos de Julia, El Cuerpo, etc. Aparte de cortometrajes, doblajes, en fin, ¿hay algo más que te quede por hacer? Mucho. Todo. El hecho de que hayas hecho una pequeña incursión en determinados medios no quiere decir que lo domines todo. Y hay muchísimo que aprender. Y también he tenido la grandísima suerte, por ejemplo, en El Orfanato el director era su primera película, Los Ojos de Julia también. No, miento, Los Ojos de Julia era su segunda película.
la de Guillén. En el cuerpo también. Hay una... Cuando hicimos el orfanato, el director, que es Juan Antonio Bayona, no me acuerdo su nombre, le llamamos J, estaba apoyado por un director también muy importante que también se ha convertido en productor, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ha hecho películas como El laberinto del fauno, es un director mexicano muy importante en España, pero también en todo el mundo. Y en Estados Unidos también es muy respetado. Y cuando tú eres un director novel, tienes que conseguir de alguna manera que gente que tenga mucha credibilidad te apoye. Entonces, a mí cuando me dijo, ¿quieres hacer esta película?, yo sé de confesar que cuando me leí el guión, cuando tú coges un guión y no puedes levantarte hasta que lo acabas de leer, es que hay algo. Da igual de quién venga. Normalmente cuando tú lees el guión no sueles ver quién lo ha escrito. Cuando acabas de leer el guión es cuando dices, ¿quién ha escrito esto? Para bien o para mal. ¿Vale? Sí que es cierto que cuando te ofrecen una película y te dicen el director va a ser X, sí que es una cabeza muy visible y tú estás muy atento a ver quién es el que dirige. Pero en los guiones, los guionistas son los grandes desconocidos y los grandes necesarios. Porque de un buen guión de un buen guión sale una buena película casi seguro. Se puede hacer mala, pero desde luego de un mal guión no sale una buena película. El guión es la primera fase de una película en la que tiene un tanto por ciento muy importante de responsabilidad de cómo va a salir aquí. Y no sé, me has preguntado cómo lo digo a las personas también. Que si hay algo más que te quiero. Sí, me quedan muchísimas cosas porque, fíjate dentro del cine si se pueden contar historias. O dentro de la televisión si se pueden contar historias. O en cortos. A mí me ha llegado gente que está empezando en esta profesión y la mejor manera también de hacer una práctica es hacer un corto. Que parece que es muy fácil porque es corto y os puedo asegurar que tiene una grandísima dificultad porque tienes que contar una historia que se entienda y que tenga principio y fin en menos tiempo. Fijaros lo que me costaría a mí, por lo que me rollo. Quiero decir que tú cuando quieres contar una historia es muy complicado contarla en un corto espacio de tiempo y que se entienda. Cuando tienes más tiempo parece que uno puede divagar, ir para aquí, ir para allá, ¿no? Los cortos son muy difíciles y de alguna manera es una forma de sintetizar lo que después os va a pasar. Muchas veces tú ves una película o ves una serie y dices, esto no se parece a la vida real. Es que cuando estamos en ficción, cuando estamos contando algo que estamos creando, estamos empujando la realidad. Porque si nosotros contásemos esas historias que hemos contado en un tiempo real, nos aburriríamos. Tú tienes que contar, de hecho, no sé si habéis hecho alguna estructura de guión. ¿Habéis hablado de guión en las clases? Nosotros en cine lo vamos a hacer, pero todavía no. ¿Eso lo vais a hacer? Bueno, pues por ejemplo, en guión es muy importante. Tú tienes esta historia, por ejemplo, que va de aquí a aquí, ¿vale? En una serie, por ejemplo, de televisión, más que en cine, porque en cine ya cada uno tiene su propia forma de contar. Tú en televisión tienes esto, pues tienes que tener 3 momentos dentro de esta historia que se llaman puntos de giro. ¿Qué es un punto de giro? ¿Alguien sabría decirme lo que sería un punto de giro, así por intuición? Cuando la historia cambia. Muy bien. Efectivamente. Esto podrías hacer un corto. Cuando la historia cambia. Tú estás haciendo que parezca que los personajes van hacia un lado y de repente, o sea, por ejemplo, en una de intriga, dices, el culpable es el mayordomo. Y de repente ves, no puede ser porque no estaba. ¿Quién es? Y entonces la historia te lleva hacia, es el padre. Y de repente dices, wow, no es el padre, porque hay alguna información que te han dado que dicen, pues ahora es la hermana. Esto es un poco simplificado, pero estos serían los puntos de giro. ¿Y los puntos de giro para qué es? Para que el que está en la butaca, si empieza a moverse, cuando en una película empieza a moverse la butaca, los que la hemos hecho decimos peligro a la vista, porque es como me estoy aburriendo, para que en el momento en el que parece que te empiezas a mover en la butaca porque lo que estás viendo ya te parece que lo puedes intuir o que lo sabes, de repente digas, y te vuelvas a quedar pegado a la historia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante en el guión. Es muy importante para que la historia, aparte de interesarte a ti,
interese a un espectador que no sabe ni de qué va. Quedan muchas cosas por hacer, cariño mío. Tantas como queráis contar vosotros. Nosotros estamos a la disposición de los que vienen detrás, queriendo contar otras historias. Y es inagotable. ¿Cuál de todos tus papeles te ha resultado más difícil? Todos como quieras te parecen difíciles y cuando lo has acabado dices, ay, ¿por qué no? ¿Sabes lo que sí que es cierto? Cuando tú lees un guión que te gusta mucho, 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 a mí me entra miedo. Que tienes que decir, no, qué bien, pues tienes un guión que es bueno, te entra mucha ilusión porque dices, wow, qué buen guión, pero te entra miedo. ¿Por qué? Porque dices, ¿estará a la altura? Entonces, siempre el primer contacto con el guión y con tu personaje te parece que es muy difícil y después vas haciendo un trabajo de investigación que, bueno, depende de cómo trabaje cada actor, pero que es muy interesante porque nuestra profesión te permite vivir vidas que no vivirías normalmente. O sea, quiero decir, te pone en situaciones, pues por ejemplo, como la del orfanato, en la que te permite hablar con gente que está en situación en la que ha perdido un familiar, o sea, que ha desaparecido un familiar. No saben dónde está, cuál es su vida diaria, momentos de infierno, momentos de intentar que aquello sea más llevadero. Y te permite conocer esas realidades muy profundamente, no solamente como las vemos a veces, ¿no?, en los informativos, que las vemos y a los 2 segundos se nos han olvidado. Entonces, bueno, los personajes son difíciles según te lo quieras poner tú. Pero hay personajes, bueno, sí, dificultad a lo mejor física, pues hubo un personaje que hice, la princesa de Éboli, que llevaba un parche en el ojo. Y ver con un solo ojo parece una tontería, pero si tenías que hacer, tenía por ejemplo que hacer una especie de lucha con espadas, y te puedo asegurar que con un ojo tapado era bastante complicado no clavarle la espada en el ojo al que tienes enfrente. No, son pequeñas dificultades, así que es una broma, pero... ¿Piensas en algo que te diera miedo de pequeño o de mayor? Bueno, de mayor me da miedo una cosa que no tiene nada que ver con las películas. Y es el miedo a la enfermedad. La enfermedad que no te permite hacer esas cosas que quieres, que no te permite decidir. Y de pequeña es muy curioso porque yo no sé si os pasará, a lo mejor entre los chicos lo haréis más, ¿no? Que dicen, ¿hay alguno que sea así muy valiente? Que ahí le hayan dicho, tú es que eres muy valiente. ¿Hay alguno de vosotros que os han dicho? Cuando queremos. ¿Cuándo queréis? Cuando, por ejemplo, te dicen, entra en una escuela, vas con tus amigos por un bosque, encuentras una cabaña, que a mí me ha pasado con mi primo, te dicen, entra, tú entras y sales corriendo después, pero... Y te dicen, ¿qué valiente eres? No. O dicen, a ver quién es el valiente que entra, ¿no? Sí, pero cuando queremos luego otras cosas ya... Pero ¿os dais cuenta de que si analizamos muy bien lo de ser valiente, es que eres un inconsciente? Venga, a ver quién se tira de aquí, de esta... Estás en, no sé, en unos acantilados, ahí en unas roquitas, ¿no? Venga, a ver quién es el valiente que se tira. ¿Eh? Y parece que valiente es súper guay. Y lo que pasa es que eres un inconsciente, ¿no? Entonces parece que tiene un pequeño punto de inconsciencia lo que en un momento dado llamamos valentía. Luego está la valentía en la que puedes salvar a alguien. Y entonces... es verdad que luego tiene unos tintes diferentes. O sea, tú tienes que decir en quién pienso antes, en la otra persona que, yo qué sé, pues si hay un incendio, en el que está dentro, que es más débil que yo y a lo mejor yo puedo ayudarle. Pero también hay un punto de inconsciencia, porque si te pones a pensar todo eso ya se ha quemado. O sea, tienes que decir, entro, puedo. Entonces, yo creo, esto no sé si sois demasiado pequeños, creo que en la vida hay que tener ese punto valiente entre comillas. Hay cosas que nos dan mucho miedo y que tenemos que intentar superar, y hay otras veces que ese miedo a otro no le produce ese miedo, pero no te permite hacer cosas que te gustan y que deberías hacer, y por otro lado te permite también en un momento dado, bueno, romperte una pierna, no hacer cosas amigas que no tienes que hacer,
etcétera, ¿no? Ahí es una línea un poquito fina. También te pasa cuando das un parque de atracciones. Ves una y dices, "Uy, no quiero subir, pero me apetece, es una oportunidad". Pero piensas y luego estás 2 horas para subirte, pero te diviertes. Y te diviertes un ratito nada más, pero bueno, ahí ya eso tiene su parte un poquito segura. Compañeros, si eso lo haces en un sitio que no tenga la seguridad, a lo mejor lo mismo te rompes la crisma y no lo cuentas. Venga, una última preguntita. ¿Cómo se prepara un papel tan difícil como el tuyo en B&B cuando de repente te diagnostican un cáncer? A ver, las series son historias que entran en nuestra casa semana a semana. Yo lo noto porque a veces cuando me va a saludar alguien, ¿vale? Parece que soy como de la familia porque una vez a la semana estás en su casa. Eso hay muchos amigos que ni lo hacen, ¿eh? que se ve cada mucho más. Pero normalmente en las series este tipo de temas se intentan no tratar porque parece que solamente hay dolor y tristeza. Lo que hemos querido todos los que formamos parte de B&B es mostrar una realidad que está más a la orden del día de lo que quisiéramos. Hay muchas mujeres, un tanto por ciento muy elevado de mujeres en este país que sufren un cáncer de mama. Y un tanto elevadísimo, bueno, elevadísimo no, el 100% de los cánceres de mama que se cogen a tiempo se curan. Entonces, es un papel difícil, pero también es un papel o un personaje, una situación que estamos viendo, por desgracia, muy habitualmente. Yo tengo muchas amigas que han pasado por un cáncer de mama, muchas que se han curado y muchas que están en proceso. Y de alguna manera, aunque parezca que es un tema muy triste, es un tema que hay que hablarlo y que hay que tratarlo como cotidiano. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de que si se coge a tiempo es una enfermedad muy dura, pero que se consigue superar. Entonces, por ejemplo, en esta serie lo que intentamos mostrar es la cara un poco más positiva de la superación y de cómo hay que comportarse con las personas que están pasando por esto. Sois muy pequeños, pero yo no sé si os habrá pasado pues a lo mejor alguna situación familiar en la que ha habido alguien que hayáis querido que haya fallecido y no sabéis muy bien cómo, pues a lo mejor, yo qué sé, el tío de un amigo y no sabes muy bien cómo acercarte a ese amigo y no sabes muy bien cómo decirle que le quieres y que estás con él. ¿Por qué? Porque son cosas de las que no hablamos y parece que si no hablamos no existen y tenemos que aprender a convivir con ellas también y en este caso mucho más porque se puede curar. ¿Me entendéis? O sea, es muchas veces no queremos hablar de las cosas que nos ponen tristes porque así parece que de esa manera no existen y no es verdad. Es mucho mejor poder hablar de ellas. Tienes que elegir con quién hablar de ellas porque a lo mejor eso se puede volver contra ti y más en este mundo en el que vivís de las redes sociales que son tan agresivas en las que parece que si te muestras un poquito débil todo el mundo puede ir contra ti. O sea, lo que quiero decir es que son cosas muy delicadas. Siempre han sido delicadas las relaciones humanas, las relaciones entre amigos y sobre todo a determinadas edades que parece que la crueldad está a la orden del día. Pero claro, cuando tú te comportas mal con algún amigo y te comportas de tú a tú, lo tienes que solucionar solo con ese. Vosotros tenéis un plus añadido, que son las dichosas redes sociales, que son muy buenas para algunas cosas y muy malas para otras, y eso también lo sabéis. De repente hay uno que se encuentra un poquito más débil y alguien arremete con él. ¿Qué nos pasa por la cabeza que vamos todos contra ese? O sea, mira si hay cosas que se pueden contar, cariño mío, tú me has dicho antes qué es lo que te queda por contar. Fijaros lo que os queda por contar a vosotros, que nosotros no lo hemos vivido de la misma manera. Lo vivimos como padres o como adultos, pero no como niños que lo sufren. ¿Me explico? Quedan muchísimas cosas por contar y de mil maneras. Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias a los alumnos
Y gracias a ti, chicos. Belén, por tu tiempo. Ha sido un privilegio tenerte aquí. No, para y mí, gracias porque vosotros. creo que todos hemos aprendido mucho. Bueno, yo soy el todo lo que futuro. has dicho. Bueno, yo no quería que te fueras sin decirte que leí una frase de Moncho Armendari que decía que todo lo que tocas lo haces verdad. Y nos lo has demostrado. Es verdad. Mi Moncho. Moncho sí que Es verdad. Es que el personaje que coges lo haces creíble. Bueno, intentamos hacer que los personajes, y eso también con respecto a lo que me decías de los personajes, sean terrenales. Y luego hay películas, como por ejemplo comerciales, que hay que creerse que son comerciales. Y si decides decir que sí a hacer Catwoman, que te crees Catwoman y la más chula y la más fuerte del mundo del universo mundial. Yo creo que esa es la clave de hacer reales tus personajes. Aunque hagas un personaje que no tiene nada que ver contigo y te parece horroroso, creértelo. No puedes decir que sí a algo... Bueno, esto también lo digo desde mi punto de vista muy privilegiado en el que puedo elegir, ¿eh? Porque hay veces que, bueno, pues como en nuestra profesión es muy difícil vivir de ella y comer de ella, tienes que decir que sí a cosas que a lo mejor no te gustan tanto. Pero en el momento en el que dices que sí, tienes que creértelo, porque si no, no se lo va a creer el que tienes enfrente. Eso para los que queráis entrar en el mundo de la interpretación, aunque sea lo más cutre y diga las cosas más tontas del mundo, tienes que creértelas. Muchas gracias. Gracias.